Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El tema que vamos a estar considerando se titula El siervo renuente. Grandes cosas están sucediendo en la iglesia de Cristo en Jerusalén. Miles de personas están siendo salvadas y Dios las está bendiciendo con milagros y con su poder. Ese es el lado positivo de la historia. Sin embargo, también hay un lado oscuro. Un hombre llamado Saulo estaba causando estragos en la iglesia. Estaba causando muchos daños a los santos, como dice aquí atrás en el capítulo 8, en los versículos 1 al 3. Dice el pasaje: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estaba haciendo mucho daño a la iglesia. Saulo viajaba de un lugar a otro persiguiendo a los cristianos, los hacía arrestar e incluso estaba a favor de que se les quitase la vida. Bueno, en medio de todo eso, el Señor Jesucristo en su gracia salvó a Saulo, lo rescató, apareciéndosele mientras viajaba a Damasco para arrestar a más cristianos. Su conversión fue nada menos que milagrosa, pues el Señor Jesús mismo le habló directamente a Saulo y lo llamó para que escuchara el evangelio, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículos 8 al 9. Dice ahí la escritura: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese texto nos dice cómo Saulo, después de que vio el resplandor del Señor, quedó ciego. Saulo fue llevado a Damasco y permaneció en esa condición durante 3 días, donde aparentemente en ese tiempo
él estuvo sin comer y estuvo siempre haciendo oración. Dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Por supuesto, Dios no salvó a Saulo para dejarlo ciego en Damasco, ¿verdad? Para dejarlo ahí tirado. Ese no era el propósito. Dios salvó a este hombre con un gran propósito. Por eso el Señor le habló a un hombre llamado Ananías, que vivía en Damasco, y Dios le dijo que fuera a ver a Saulo para que pudiera recibir la vista. Este hombre Ananías es quien quiero pensar en esta mañana. Es quien quiero enfocarme. Ya en los mensajes anteriores hemos hablado bastante sobre las diversas enseñanzas espirituales que nos dejó la vida de Saulo de Tarso. Ahora vamos a enfocarnos en este discípulo llamado Ananías. Ananías, hermanos, es una de esas personas especiales que sale de los bastidores para subir al escenario de la Biblia y luego tan rápido como aparecen, finalmente desaparecen y no se vuelve a saber más de ellos. Tienen cortas apariciones en la Biblia, aunque son apariciones muy importantes. Ananías es uno de esos héroes anónimos de la fe. No es muy conocido entre los hombres, pero el Señor lo utiliza mucho para su obra. Es una pieza importante para que se cumplan los planes de Dios. Al considerar sus experiencias en estos versículos, me encuentro ante un hombre que puede enseñarnos mucho acerca de nosotros mismos. Me gustaría sobre todo enfocarme en el servicio que le está dando al Señor. Me gustaría que tomáramos unos minutos para considerar a este hombre, Ananías. Lo llamaremos Ananías, el siervo renuente. Y ya ustedes van a entender por qué. Lo vamos a identificar de esta manera precisamente porque así él era renuente. Era un creyente renuente, era un siervo del Señor, pero se resistía a todo lo que el Señor quería de él. Siempre estaba poniendo resistencia. En eso tiene mucho que enseñarnos a nosotros también. Vamos a observar entonces 3 características de Ananías que se revelan aquí en este pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 9, comenzando en el versículo 10. Dice la Escritura en Hechos capítulo 9, en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Lo primero que aprendemos de este discípulo renuente es que es un siervo consagrado a Dios. Es un siervo consagrado. ¿Cómo vivía este hombre? La Biblia nos dice que él era un discípulo. ¿Verdad? Es lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco, ¿qué cosa? Un discípulo. Él era un discípulo de Cristo. Él era un aprendiz de las cosas de Dios. Esta palabra nos dice algunas cosas grandiosas acerca de este hombre. Primero, nos dice que era cristiano. De entrada, cuando dice la Biblia que era discípulo, bueno, era un hombre salvo. Ser un discípulo nos lleva a creer que él era un hombre convertido al evangelio, que adoraba a Dios y que amaba a Dios. Bueno, en la Biblia leemos que algunos se perdieron, algunos se extraviaron, como Judas, que fue un discípulo también durante un tiempo, ¿verdad? Fue un discípulo de Cristo, pero finalmente se perdió. Ananías es un hombre convertido que persevera en las cosas de Dios. Así que no solo era salvo, sino que también era un hombre en crecimiento, hermanos. Por eso dice la Biblia, había un discípulo, porque indica que este hombre se había convertido a la fe, pero estaba en un proceso de crecimiento, estaba en un proceso de madurez. Como dije, la palabra discípulo significa un aprendiz. Este hombre está en crecimiento en las cosas de Dios y en el crecimiento de su palabra. Está viviendo la clase de vida correcta que todo cristiano debería estar viviendo. Es decir, ser un discípulo de Cristo. Estar en constante crecimiento. Este tipo de persona
es el tipo de personas que Dios elige. Porque mire, aunque tenemos aquí un hombre que es un discípulo, que está en crecimiento, que va avanzando en las cosas de Dios, fue elegido por Dios. Y ese es el tipo de gente que Dios usa. Él usa vasos que son salvos, que son limpiados por su palabra, y usa a este tipo de personas que están en constante crecimiento. Nadie puede decir, es que yo soy muy nuevo en la iglesia. Es que yo no sé mucho, no tengo mucho conocimiento, no sé de muchas cosas, no entiendo muchas cosas, necesito crecer más. ¿Cómo Dios me va a utilizar? Dios lo va a utilizar aunque esté en pleno crecimiento. Y lo demuestra aquí este pasaje. Entonces, si usted quiere, primero asegúrese de que usted es salvo. Primero asegúrese de que usted está perseverando en la fe. Asegúrese de que usted es un cristiano en toda la extensión de la palabra. Y entonces conságrese, sepárese del mal y crezca en el Señor. Y cuando menos lo espere, el Señor lo va a utilizar. Como hizo aquí con Ananías. ¿Cómo estaba escuchando Ananías? Bueno, tan pronto como la palabra del Señor llegó a este siervo, ¿qué fue lo que dijo? Dice el texto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Interesante respuesta. Él dice, heme aquí, Señor. Esto nos dice que Ananías era un hombre que era sensible y que estaba atento ¿a qué? A la voz del Señor. Estaba atento a eso. Era un hombre de Dios, era un hombre que estaba atento a la voz de Dios, que le va a mostrar los pasos que debe seguir en su vida, porque todo discípulo está atento a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber qué pasos va a tomar, para saber qué tipo de decisiones son las mejores para su vida de fe. Y este Ananías muestra eso, él está atento a la palabra, y esa es una lección para todos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando escuchamos su palabra, debemos dar exactamente la misma respuesta. Heme aquí, Señor. Muchas veces no podemos escuchar su voz cuando Él nos habla, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla? Y no me malinterprete. No estoy diciendo que algunos de ustedes van a escuchar directamente la voz de Dios. No van a escuchar las ondas sonoras que salgan de su garganta y que lleguen a sus oídos. No, porque todos podemos escuchar la voz de Dios a través de ¿qué? A través de las Escrituras, ¿no es cierto? Usted que lee la Biblia todos los días, ¿a poco no es cierto que Dios le habla? Usted dice, no, hermano, Dios no me habla. ¿Cómo no? Yo estoy seguro que sí. Todo cristiano cuando lee la Biblia, no solo le está hablando Dios con las letras que está leyendo, sino que después se va y empieza ¿a qué? A meditar. Y dígame si no es cierto, hay una voz interna que le dice, que le recuerda, que le indica ciertas decisiones o ciertas direcciones, ¿no? Cuando estamos en una circunstancia donde se nos desafía, por ejemplo, a ir en contra de la voluntad de Dios, hay una voz interna, la conciencia nos dice, eso no es correcto. O esto es correcto, o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, todo inspirado en ¿dónde? En lo que hemos leído en la Biblia. Entonces Dios nos habla, pero a veces no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en otro lugar. Estamos en otro lugar haciendo ¿qué cosa? Nuestras propias cosas, nuestros propios intereses. Nuestra mente está ocupada precisamente en aquellas cosas que son más importantes para nosotros, que tienen una prioridad superior a la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, imposible que usted escuche la voz de Dios. Imposible. Usted podrá leer la Biblia, pero al rato se le olvida. Ya no se acuerda de lo que leyó, ya no se acuerda de la predicación, ya no se acuerda de la clase. ¿Qué es lo que trae su cabeza? Puro negocio, puros asuntos mundanos, puras cosas de la tierra, que no necesariamente son malos, pero que cuando toman el control de nuestro corazón y nuestra mente, definitivamente son un impedimento para que escuchemos la voz de Dios. Necesitamos cambiar eso. Él nos llama, Él nos instruye, Él nos guía.
El único lugar correcto para cualquier siervo de Dios es ¿dónde? Aquí. Heme aquí. ¿Y qué significa eso? Bueno, hay que estar presente y ser tenido en cuenta cuando Él nos llama. Puede ser en cualquier momento. Puede ser que usted se encuentre en un centro comercial mientras Dios le va a hablar. Puede ser en cualquier momento que Dios le hable, que Dios le indique algo, que Dios inspire algo en su corazón, en su mente, por haber estado expuesto precisamente a la palabra de Dios, hermanos. Pero si no estamos en ese lugar, imposible. No va a ser posible, porque traemos muchas cosas en la cabeza, muchas cosas en el corazón, muchas cosas diferentes, distintas, que van a ser un impedimento para oír la voz de Dios. No estamos presentes cuando Él habla. No estamos ahí, mientras que Ananías, como buen discípulo, estaba presente precisamente en el momento en que Dios le habló y dijo: heme aquí, Señor. Aquí estoy presente en el momento en que tú me necesitas, en el momento en que tú me hablas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchos se han ausentado sin permiso esta mañana, por ejemplo. Quizás habrá algunos que estén aquí sentados, pero no están aquí realmente. Dios hablará esta mañana a través de su palabra, pero no estarán aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están sentados aquí, pero en realidad están en otra parte. Están pensando en otra cosa, están pensando en el fútbol. Quizás están en el partido, quizás están en la pelea de box, quizás están, ¿verdad?, en un conflicto, quizás están en algún asunto, en una comida, en una fiesta, en alguna reunión, y están aquí sentados, pero en realidad están en otro lado y están oyendo otras voces, están oyendo otros consejos, están oyendo otras palabras, pero no están aquí cuando Dios les está hablando y no pueden decir: heme aquí, Señor, cuando el Señor les llama. Entonces, debemos estar en el lugar correcto. Asegúrese de que nunca le suceda eso. Mis hermanos, vale la pena estar en una relación de oyentes con el Señor. No solamente en una relación legal. No basta con tener una relación legal con Dios. Decimos: pues yo obedecí el evangelio, me bauticé, me arrepentí, hice lo que hice, tomo la cena del Señor, ofrendo y listo. Es una relación legal. No, tenemos que tener una relación de oyentes, hermanos. Una buena relación implica oír, implica comunicarse. Y eso es lo que tenemos que hacer como discípulos. Tener una relación de oyentes, de ser sensibles a lo que Dios tenga que decirnos. Otra cosa interesante que vimos aquí en Ananías es que no solamente está presente cuando Dios le habla, sino que también se humilla. Es una persona que se humilla ante el Señor. ¿Dónde dice eso? Bueno, vea la respuesta. Ahí en el versículo 10. Heme aquí, ¿qué cosa? Señor. Esta palabra es interesante. Él le llama a Jesús Señor, y esto me dice algo acerca de Él. Es un hombre que se ha rendido a Jesucristo. Es un hombre que lo reconoce como el soberano. La palabra Señor en el contexto aquí, hermanos, en este contexto, en esta cultura, habla de un soberano. Habla del supremo soberano. Habla de aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte, hermanos. En este tiempo solo había un señor en la cultura romana. Ese señor era el César, el Curios, el soberano, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Casi un Dios. Y de pronto los cristianos llegan con Jesús, el Curios, el Señor. Por eso hubo conflicto con el imperio. Porque para el imperio no había otro señor más que César. Pero ahora Jesús, el carpintero, el que murió en la cruz del Calvario, ese es el Señor, el soberano, el Rey de Reyes. No hay otro por encima de Él aquí en la tierra. Y entonces esto habla acerca de la humildad de Ananías, de cómo él se rinde al Señor. Es un hombre que ha entregado las riendas de su vida y de su futuro en las manos de Jesucristo. Así que la pregunta para nosotros es si nosotros le reconocemos como Señor. Queremos la salvación, queremos las cosas buenas, las bendiciones,
Pero ¿qué hay de nuestra postura hacia Él? Esta es un área clave que necesita ser abordada en la vida de todo cristiano. Hay muchos que quieren proclamar a Jesús como su Salvador. Están dispuestos a eso porque les conviene, hermanos. Ya, sí, Jesús es el Salvador. Claro que sí. Claro, ¿por qué? Porque quiero ser salvo del infierno. No quiero estar ahí en ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Así que yo lo confieso como mi Salvador. Claro que sí. Quieren una tarjeta para salir de la cárcel, pero para salir totalmente gratis, sin responsabilidades, sin obligaciones. Sin embargo, ya han salido de la cárcel del pecado, ya han sido liberados de la condenación del infierno, ya han sido rescatados de la eternidad sin Dios, pero ahora quieren salir haciendo su propia voluntad. ¿Sí? Quieren vivir como se les pega la gana. Quieren vivir como mejor les parezca. Quieren tomar sus propias decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Bueno, no funciona de esa manera. Así no funciona. La Biblia nos enseña que Jesús es Señor de todo, sobre todos y en todos. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Yo no tengo ninguna, porque Él la tiene toda. Toda le pertenece a Él. Toda autoridad, todo poder, todo dominio son suyos. Y yo tengo que reconocer eso, hermanos. Si eso es verdad en nuestras vidas, entonces Él puede utilizarnos para su honra y para su gloria. Pero si no lo es, si no es nuestro Señor, entonces nos quedaremos sentados al margen mientras Él utiliza a otros en su reino. Si uno no lo reconoce como Señor, si uno no es humilde, entonces no nos va a usar. Es como si usted tuviera dos caballos y uno es manso y el otro es bronco. ¿Cuál usa usted? Pues el manso, el loco me subo al otro. Es lo mismo. Dios no va a usarnos en tanto no rindamos nuestra voluntad a Él. Ananías es el tipo de siervo que el Señor está buscando. Él está consagrado, está rendido, le pertenece totalmente a Dios. Él establece el estándar para el resto de nosotros esta mañana, si estamos en las mismas condiciones. Hasta ahora, ¿qué podemos decir acerca de Ananías? Bueno, que es un siervo en toda la extensión de la palabra, pero la pregunta es, ¿puede el Señor usarnos a nosotros? ¿Podrá usarnos? ¿Estamos disponibles? Ya no es la parte de Dios, eso ya lo vimos. La parte de Dios es que Él puede usar a todos, pero ahora es la parte nuestra. ¿Queremos que Él nos use? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a pagar el costo? Esa es la cuestión. Ananías estaba dispuesto. Heme aquí, Señor. Ahí indica su disposición. Ahora bien, en los versículos 11 al 16, tenemos precisamente a un siervo renuente, a un cristiano que es escéptico, y esa es una cosa rara, pero él era escéptico. ¿En qué sentido? Bueno, primero recibe una misión. Dice ahí en el versículo 11 en adelante, 11 y 12 vamos a leer, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces él recibe una encomienda de parte de Dios. El Señor tiene esta misión especial para Ananías. Quiere usar la vida de este hombre para ayudar la vida de otro hombre, es decir, de Saulo de Tarso. Saulo acaba de ser llamado por el Señor. De hecho, Dios ya le había mostrado a Saulo que Ananías iba a ir a su casa. Ya había tenido una visión Saulo que Ananías iba a llegar y le iba a imponer las manos para que lo sanara. Así que podemos decir que Saulo ya está esperando a ese varón. Ya está esperando que llegue a casa. Para Ananías, esa misión es algo extraña, hermanos.
Vamos a ponernos en las sandalias de Ananías un momento, mientras escuchamos que quiere que vayamos a la casa de Judas, que sin duda alguna lo conocemos muy bien, y quiere que encontremos a uno llamado Saulo de Tarso, y cuando oímos el nombre Saulo de Tarso, inmediatamente sabemos de quién está hablando. Saulo ya era famoso, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado ya en los mensajes anteriores? Saulo era conocido por ser un hombre sumamente malo y perverso en contra de los santos. Y nos dice Dios, ve y encuentra a ese hombre. Quiero que vayas y lo ayudes. Y entonces, sin duda alguna, que esa misión es extraña, suena rara a los oídos de Ananías. Después de todo, Saulo odiaba a los cristianos. Eso es lo que ellos sabían. Eso es lo que es la información que Ananías tiene. Que Saulo odia a Cristo y que Saulo odia a los cristianos. Y ahora Dios quiere que Ananías vaya a ver precisamente a ese hombre odioso, que ha causado grandes males a la fe, que ha dañado familias enteras, que no ha tenido ni una pizca de misericordia contra aquellos que han muerto por causa de su fe. Y Dios quiere que vaya a verlo, quiere que vaya a ver a ese asesino. Así que si nos ponemos en las sandalias de Ananías, esa misión es extraña. Le golpea en los oídos cuando la escucha. ¿No? Porque cuando hay hombres así, pues que nos dicen vaya a verlo, pues óigame, no, porque va a venir luego a no predicar. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué cosa está diciendo? Dios nos libre. Así, créanme que así han dicho algunos. A menudo, hermanos, una cosa interesante es que a menudo los mandatos del Señor no tienen sentido. Siendo honestos, déjenme decirles que es muy común que lo que Dios nos manda no tenga sentido para nosotros. No tenía sentido, por ejemplo, un ejemplo, que Noé construyera un arca donde nunca había llovido. O sea, ¿qué sentido tiene? Si usted se pone en los días de Noé ahí, nunca ha llovido sobre la tierra. No, usted nunca ha visto caer agua del cielo. ¡Nunca! Y de pronto Dios le dice, construye un arca porque va a llover. Eso no tiene sentido. No es necesario. ¿Sí? No tenía sentido que Moisés golpeara una roca para sacar agua. Imagínense. Tenemos sed. Pégale a la roca, háblale a la roca para que salga agua. Oiga, no sale agua de las rocas. O sea, no tiene sentido eso que Dios me está pidiendo que haga. No tenía sentido que los israelitas marcharan alrededor de Jericó. Oiga, si yo estuviera ahí, Dios me dice, vas a conquistar Jericó. ¿Y cómo? Si somos puros campesinos, traemos puras chivas y vacas. No traemos flechas, no traemos espadas. Es más, ni siquiera somos hombres de guerra porque hemos vivido esclavizados por años. Lo único que sabemos hacer, y en eso somos muy buenos, es en hacer adobes. Ahí nadie nos gana. Allá hacían los adobes, pero especiales, hermanos, especiales. Así que ellos no sabían pelear, no sabían de estrategias de guerra, no traían armas. Yo me preguntaría, ¿y qué vamos a aventar a los muros? ¿Chivas o qué cosa? Bueno, tal vez se oye más familiar decir, pues traemos puros cuernos de chivo. Pero eran literales cuernos de chivo, literales, hermanos. Así que cuando Dios dice, ve y vas a rodear la ciudad durante 7 días, uno diría, pues voy a parecer loco ahí. Y sin duda alguna los de Jericó, cuando veían a Israel ahí rodeando la ciudad, se burlaban de ellos. Decían, pues, ¿qué les pasa? Los mandamientos de Dios a veces no tienen sentido, hermanos. No tienen sentido. Es más, ya el simple hecho de conquistar Canaán, eso ya suena raro, hermanos. Imagínense, ¿no? Salir de 400 años de esclavitud y de pronto decir, ustedes van a conquistar Canaán. ¿Cómo? Pues, ¿no ves ahí donde está Anac, por ejemplo, que son gigantes? Hay puros gigantes, hay unos hombres enormes de estatura y nosotros somos como chapulines ante su presencia. Nos van a aplastar como langostas, como insectos. No tiene sentido ese mandamiento de ir a conquistar Canaán. Los mandamientos de Dios no siempre tienen sentido para nosotros.
porque van contra nuestra costumbre, contra nuestra lógica, contra nuestra educación, hermanos. ¿Cómo que tengo que perdonar a este hermano que me ofendió si lo que se merece es que le dé una cachetada? O sea, lo único que mi cultura, mi educación, mis sentimientos me dicen es que le dé un trancazo y lo mande a volar. Y Dios me dice que lo perdone y hasta 70 veces 7. O sea, puede ser. No tienen sentido los mandamientos de Dios. Sin embargo, a pesar de que no tengan sentido, siempre son correctos. Los mandamientos de Dios siempre son correctos, hermanos. Siempre. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas dijeron, es una locura andarle dando vueltas a la ciudad? Está loco. Si no hubieran hecho caso, ¿qué hubiera pasado? No hubieran conquistado Jericó. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Dios les dijo, vayan, suban a la tierra, vayan, y dijeron, no podemos. No, ahí está esta gente. No podemos. Y Dios les dijo, ok, ¿no quieren ir? No vayan. No, ahora sí vamos. Y ahí van, les pusieron una correteada y anduvieron en el desierto como hebreos. Y toda esa comunidad, toda esa generación pereció en el desierto por no haber creído al mandamiento aparentemente absurdo de Dios. Así que los mandamientos de Dios pudieran ser incorrectos ante nuestros ojos, ante nuestra perspectiva, pero siempre son correctos. Por lo tanto, debemos decir que independientemente de si los entendemos o no, siempre haremos lo que Dios dice y lo haremos exactamente como Él lo dice. Por eso Él dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios. Porque la obediencia en esas circunstancias exhibe nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Parece absurdo lo que Dios me dice. Oye, ya soy un hombre de más de 80 años casi muerto, parezco un cadáver, ya soy un anciano decrépito. Y me viene a decir Dios que voy a ser padre y que voy a ser padre de muchas naciones. ¿Qué dijo la esposa? Vas a tener un hijo. ¡Ah! Se soltó de risa ya. Se soltó riendo y le dicen, oye, ¿por qué te ríes? No me río. Pero ¿cómo que voy a ser madre? Pues sí, fue madre. ¿Verdad? Es más, y para que te acuerdes de tu incredulidad, le vas a poner risa a tu hijo. Así se va a llamar, así como te reíste, así se va a llamar tu hijo. A veces lo que Dios pide no tiene sentido, pero siempre es lo correcto, hermanos. Siempre. Y Ananías, aquí pues se le hizo extraño esto. Ve a ver a Saulo. Eso es algo raro. Él tenía una preocupación. Ananías tenía una preocupación. Miren lo que dice versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió, cuando Dios le dijo, ve a ver a Saulo. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahí está la preocupación y podríamos decir que es lo que produce el escepticismo, la extrañeza en Ananías. Ananías oye la orden del Señor y ¿qué hace? La resiste. Es renuente, no quiere ir. Ananías no quiere ir. Le recuerda a Dios todas las cosas malas que él ha escuchado de Saulo. Él no las ha experimentado, él todavía no le toca eso, pero él ha oído. Y entonces él trata de razonar con Dios para encontrar una manera de escabullirse de estas cosas que simplemente él no quiere hacer y que se le hace un absurdo absoluto. No quiero hacer esto. Me pregunto si pensó, tal vez en su extrañeza, ¿verdad? Él pensó que Dios no sabía la vida de Saulo. Dios sabe todo, ¿verdad? Pero cuando estamos en esa condición de escepticismo, de ser renuentes a las voluntades, se nos olvida que Dios sabe todo, que Dios entiende todo. Y tal vez Ananías olvidó que Dios ya sabía acerca de lo que Saulo había hecho. Estoy seguro de que Ananías tenía miedo de lo que le podría pasar cuando encontrara a Saulo.
Si es un asesino, hermano, imagínese. Es un criminal. Pero no es un criminal común y corriente. No crea que es de esos criminales que anda haciendo daño a todo mundo. No, no, no. Este es un hombre que está en contra particularmente de los cristianos. ¿Sí? Entonces Ananías tiene temor. Creo que parte de él pudo haber tenido prejuicios contra Saulo, después de todo lo que hizo Saulo, después de todo el daño que había provocado a la iglesia. ¿Por qué un cristiano debería acercarse a él? ¿Por qué? ¿Qué merece Saulo? ¿Qué merece de parte de nosotros con tantos males que nos ha hecho, tantos huérfanos que ha dejado, tantas mujeres lastimadas, tantos cristianos en la cárcel? Ha causado prácticamente que los hermanos se esparzan por todas partes. Ha hecho mucho daño. ¿Por qué tenemos que ir a verlo? Bueno, por una simple y sencilla razón, hermanos. Porque Dios quiere. Esa es toda la razón. Dios dijo que hay que ir a verlo. Y nosotros, hermanos, a veces somos culpables de lo mismo de vez en cuando que Ananías. Queremos servir al Señor, ¿verdad? Pero cuando Él nos pide que hagamos algo que creemos que es difícil o desagradable, ¿qué hacemos todos, hermanos? La verdad, ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de dar razones para decir que no podemos hacer eso que Dios quiere que hagamos. Yo he escuchado miles de razones. Hermanos, vamos a predicar el evangelio aquí en esta área. Y cuando los hermanos no quieren, ¿verdad? ¿Qué dicen? Hermano, nomás que a mí me hace daño el sol. Mira cómo me salen ronchas a mí cuando ando ahí caminando en el sol. No, imposible que yo vaya. No, a mí me duelen mucho las piernas. Yo no voy a poder. Yo tengo unos compromisos que tengo que atender, hermano. Y pues como usted entenderá, pues tengo que atenderlo. Porque si no, ¿de qué voy a vivir? Y empieza, ¿no? Pues que yo la escuela y que yo esto y que yo el otro. Y al último, vamos nomás 2, 3 gatos ahí a predicar. Porque cuando no queremos, vamos a presentar razones que aparentemente son lógicas para no hacer eso. Dios puede querer, como decía hace un momento, que perdonemos a alguien que nos ha hecho daño. Puede querer que nos acerquemos a alguien de una raza diferente. Puede estar llamando a alguien para que le dé testimonio a un vecino con quien pues ha tenido muchos desacuerdos a lo largo de los años. Dice, pues ¿cómo le voy a predicar a este vecino? Lo que quiere es que se vaya. Lejos. Pero ahora quiere que vaya y le predique. Y no solo va a ser mi vecino, sino además va a estar en la misma iglesia. Presentamos razones para no hacerlo. Hay miles de otras situaciones que vienen a la mente. Pero hay momentos en que el Señor nos pedirá que hagamos cosas que simplemente no queremos hacer o que no estamos de acuerdo en hacerlas. Como Ananías. Mi consejo para usted y para mí es que simplemente lo hagamos, hermanos. Simplemente hay que seguir adelante y hay que hacer lo que Él quiere que hagamos. Puedo asegurarles, y eso se los garantizo, hermanos, eso lo tenemos garantizado, que llegará el día en que desearemos haber hecho lo que no quisimos hacer. Nos vamos a arrepentir grandemente por no haber hecho lo que Dios nos pidió hacer. Va a llegar ese día. Si usted ha desobedecido a Dios en diversas cosas que Él le manda, va a llegar el día cuando usted se arrepienta de no haberlo hecho. Recuerdo a un predicador hace algún tiempo, hace algunos años, que estaba predicando el evangelio y empezó a llorar, hermanos. Y no lloró por el discurso, sino que ya después él dijo, hermanos, estoy llorando por causa de mi madre. ¿Y qué pasó con su madre? Pues que ella murió sin Cristo. Ella murió en sus pecados. Si yo hubiera obedecido tanto tiempo que los hermanos me estuvieron predicando y predicando y predicando, y yo decía que no, y que no, y que no. Y quería seguir en mi pecado, y ahora que obedecí al Señor y que predico el evangelio, mi madre ha muerto y ha pasado la eternidad sin Dios. Él ahora se arrepiente de no haber obedecido antes. Quizás nos arrepintamos después de no haber obedecido a Dios, ahora que nuestros hijos ya están condenados en el infierno.
Ahora que nuestra madre o nuestro padre o alguien, ¿verdad?, ya no tiene esperanza de salvación. Por eso es mejor hacer lo que Dios nos manda, aunque no lo queramos o aunque pensemos que no es razonable o bueno para nosotros. Porque lo que Dios nos pida pudiera parecer eso, pero en realidad siempre es lo correcto, siempre. Dice ahí la Biblia en los versículos 15 al 16 que él tuvo una consolación en medio de su preocupación. Dice el texto, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gracias a Dios que Él es paciente con nosotros. Dios fue paciente con Ananías. Ananías estaba renuente y no quería obedecer. Tenía razones para no hacer caso, pero Dios con paciencia le explica por qué tiene que ir a ver a Saulo. Él escucha las quejas de Ananías. Y luego Dios se dirige a él diciéndole que tiene planes especiales para Saulo de Tarso. Entonces vea cómo Dios es paciente con nosotros, hermanos. Uno pudiera pensar, bueno, no vas a hacer caso, te doy un trancazo, ¿verdad?, para que obedezcas. No, fue paciente, lo escuchó. Lo escuchó y ahí tenemos en los versículos 13 y 14 cómo Dios escuchando las razones que Ananías tiene para no ir a ver a Saulo. Señor, como que te estás equivocando, Señor, como que la cosa no es por ahí, mira esto y mira esto y mira lo otro, como si Dios no supiera. Y Dios lo escucha pacientemente y después le explica por qué quiere que vaya a ver a Saulo. Dios le dice a Ananías que Saulo va a cumplir un lugar clave y especial en el reino de Dios. Le dice, mira, este Saulo es un instrumento escogido. Es una pieza clave para mis planes, para la extensión del reino, hermanos. En otras palabras, al cumplir esta petición que Dios le hace a Ananías, Ananías va a participar con Dios en esta obra importante que Saulo va a desempeñar, hermanos. Cuando el Señor nos llama a hacer algo que es difícil, que es desagradable o complicado, no siempre nos deja saber sus planes, hermanos. No siempre es así. A veces uno tiene que hacer cosas que Dios quiere y no siempre nos dice por qué, o qué va a pasar, o qué va a suceder. Sin embargo, con el paso del tiempo, hermanos, vamos a darnos cuenta cómo el Señor usó ese evento para ayudar a alguien. O incluso cómo ese evento nos ayudó a nosotros mismos. Creo que nosotros, como Ananías, olvidamos que Dios sabe mucho más de lo que nosotros jamás podremos saber. Él planea nuestro camino y nuestro deber es seguirlo. Ciegamente, hermano, ciegamente. Porque al final va a resultar en algo bueno, ¿verdad? Como dijo Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que se someten a su voluntad. Y entonces, eso es lo que le está diciendo aquí. Mira, tengo estos planes para Saulo. Y son planes importantísimos. Y nosotros, ya que vivimos en este tiempo, hermanos, nos hemos beneficiado de la obra de Saulo. Nosotros mismos aquí en El Paso. Y entonces, cuando ya Ananías escucha la explicación del Señor, este siervo renuente cambia y se convierte a un siervo sumiso. Dice la Biblia en los versículos 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Tremenda cosa. La respuesta de Ananías es la evidencia del cambio que él sufre. De ser un siervo renuente,
que resiste la voluntad de Dios porque no le agrada el plan, no le agrada la misión que tiene. Ahora él responde. ¿Y qué dice en el versículo 17? En la primera parte, fue entonces. Ahí está la respuesta de Ananías. Ya no son palabras. Ahora Ananías responde con acciones. Fue. Entonces fue Ananías. Se puso a hacer lo que el Señor le había pedido que hiciera. Fue obediente y se puso a trabajar inmediatamente. Y eso es una bendición, porque nos recuerda cómo debemos responder a Dios, hermanos. Aun cuando no sabemos cómo va a resultar lo que Dios nos pide, aun cuando no lo entendamos, aun cuando no nos parezca bueno, aun cuando nos desagrade, aunque parezca el camino desafiante, aunque parezca muy angosto, aunque parezca muy difícil, si Dios dijo vaya por ahí, usted vaya por ahí, porque no sabe lo que espera al final de ese camino. Y sin duda alguna, si es parte de lo que Dios quiere, sin duda alguna, eso va a ser de grande bendición para usted y para la obra de Dios. Hay que tener la humildad para obedecer su llamado. Esa es la respuesta de la fe. La fe que hace, obedece. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la respuesta del amor. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Y esa es la respuesta de la bendición, porque cuando yo obedezco, voy a ser amado por el Padre Celestial. Él respondió entonces inmediatamente y de manera práctica, y eso mostró su cambio. También otra cosa es que esa reacción es evidencia del cambio, hermanos. Es evidencia de ese cambio. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo, dice la Biblia. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Sí? Entonces él fue y entró, llegó, hizo algo que debió haber hecho. Y entonces, a pesar de todas las cosas feas que Saulo había cometido, ¿qué es lo que le dice a Ananías cuando lo ve? Dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, hermano Saulo. Yo me pongo en los pies de Saulo, ¿verdad? Y consciente de todo lo que he hecho, todas las maldades que he hecho contra Dios, contra Cristo, contra sus hijos. Y de pronto llega este hombre y me toca, no lo veo porque estoy ciego. Yo nomás oigo que entra alguien y entonces me toca y me dice, hermano. Eso es lo que me dice. Saulo no estaba seguro de lo que le esperaba en el futuro. Cuando los judíos supieran que él había recibido a Cristo, ¿qué cree usted que iban a pensar? ¿Cómo cree usted que iban a reaccionar los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos de Israel? Él los conoce, hermanos. Él sabe que son una bola de mafiosos, todos esos. Él sabe que son una bola de criminales y de asesinos. Él los conoce a todos, conoce sus mañas porque él anduvo ahí. Él había recibido cartas del sumo sacerdote para perseguir hasta la muerte a los cristianos. Así que, ¿qué está pensando Saulo mientras está ahí sin comer? ¿Cómo van a reaccionar los judíos ante su conversión? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia cuando sepan que él ahora es cristiano? ¿Habrá hermanos que lo odien mucho? ¿Qué creen ustedes que sienten los familiares de Esteban, por ejemplo, cuando oyen el nombre de Saulo? Si ustedes fueran parientes de Esteban, ¿qué sentirían por Saulo, hermanos? ¿Qué sentirían por este hombre que perseguía hasta la muerte a sus familiares, a sus hijos, a su esposo, a su esposa? Y él, sin duda, Saulo estaba pensando en esas cosas. Yo creo que Saulo en este punto siente que no encaja en ningún lado. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así. Porque uno no encaja ni con los mundanos, ni con los cristianos. No encaja uno en ningún lado.
Yo me he sentido así a veces. He ido a países donde pues yo no voy con los mundanos porque soy cristiano, pero tampoco los cristianos me quieren ahí y me siento algo solo. Porque ni la iglesia me quiere y no puedo estar con los del mundo tampoco. Entonces está uno como en la nada. Se siente uno que no encaja, que está uno de más ahí. Y sin duda Saulo se siente así, como que no encajaba en ningún lado. Sin embargo, viene este viejo Ananías, este viejo discípulo, y lo toca, hermanos, con tanta ternura, porque no llegó y le dio un bachón así en la cabeza, no cree que llegó y le dice, voy a poner las manos, tómala. No. Dice que llegó y puso sobre él las manos. Y entonces no solamente siente ese toque de Ananías, sino que también le dice hermano. Y esto es interesante. Es un gran estímulo para Saulo. Ananías nos enseña el tipo de reacción que debemos tener ante los mandamientos que el Señor nos da. Ananías podría haber estado amargado por eso. Podría haberse negado a ir. O si fue, podría haber sido de mala gana y sin mucho entusiasmo, ¿no? Bueno, voy a ir, pero en contra de mi voluntad. Usted dice, hermano, pero ¿a poco eso hacen los discípulos? Sí, muchos profetas hicieron eso. Muchos profetas no estuvieron de acuerdo con Dios. ¿Qué hizo Jonás? Cuando Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, y que dijo, no, hombre, esos perversos idólatras, lo que merecen es que les caiga fuego y se quemen todos. Así que yo me largo para otro lado, y se fue más lejos, hermanos. Esta ciudad estaba más cerquita, ¿no? Él se fue a Tarsis, agarró un barco para allá, para otro rumbo, hermano, porque no quería, no estaba de acuerdo y no le parecía. Y así, muchos discípulos como Ananías, pues no quería, no estaba de acuerdo, tenía temor, tenía prejuicios, tenía ideas, ¿verdad? Tenía sentimientos negativos. Y sin embargo, fue, pero lo hizo de buena gana, hermano. Lo hizo de buena gana. Nosotros tenemos que reaccionar así ante los mandamientos de Dios. Se trata de que Él nos use para hacer la diferencia en las vidas de los que nos rodean. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si Dios le dice, haz esto, no dejes de congregarte. Qué late, qué fastidio. No haga eso. ¿Quiere que se lo trague una ballena también? Cuando usted, qué fastidio estarme congregando ahí en la mañana y luego bien temprano, qué lata. Ahí luego los hermanos no pueden faltar un domingo porque luego están ahí dando lata, hombre. Ni que tuviera muchas ganas de verme o de verlos. No haga eso porque se lo va a tragar un gran pez. Cuando tenga cáncer o cuando tenga alguna cosa así, va a venir aquí, va a querer estar aquí todos los domingos, va a decir, hermanos, gusto verlos, ¿verdad? No deje que se lo trague el gran pez, mejor obedezca. Obedezca y las circunstancias van a ser diferentes. ¿Qué produjo el cambio de Ananías? ¿Qué fue lo que produjo? Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es esto. Porque Ananías obedeció al Señor, Saulo fue sanado de su ceguera, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Qué fruto, ¿no? Qué fruto. Por eso les digo que aunque el mandamiento parezca negativo, malo, amargoso, feo, va a terminar en bien, hermanos. Va a terminar en algo bueno. Mire cómo Ananías experimentó el poder de Dios para sanar a este hombre ciego. Y no solo eso, sino que además fue bautizado para el perdón de sus pecados. Quizás Ananías nunca supo lo que implicó ese acto de obediencia, hermanos. No sabemos, porque aquí se corta la historia y no sabemos si Ananías estuvo enterado de lo que produjo eso, porque cuando Saulo es bautizado, dice la Biblia en otros pasajes que inmediatamente comienza a predicar a Jesucristo. Y hizo una obra, hermanos.
Saulo, después llamado Pablo, hizo una obra tremendísima que ningún evangelista en la historia jamás podrá alcanzar. Cuando se entreguen las recompensas en el tribunal de Cristo, Ananías será recompensado por haber obedecido de buena gana. Mis hermanos, nunca se sabe lo que nuestros sencillos actos de obediencia van a lograr en el reino de Dios. Nunca. Yo hace tiempo, cuando pensaba en mi conversión, veía la historia, cómo es mi conversión, ¿de dónde viene ese impacto del evangelio hacia mí? ¿Cómo llegó hacia mí? Bueno, todo porque allá en una ciudad en el norte de México, una mujer se enferma, cae en cama, su esposo es un alcohólico, tiene muchos hijos que alimentar, pero allí cerca hay una pequeña iglesia de Cristo, una congregacioncita debilucha ahí, de esas que están ahí sobreviviendo por la pura gracia de Dios. Ni siquiera tienen predicador ahí. Hay un grupo de hermanas que se enteran de que esa mujer está enferma y que está batallando. ¿Y saben qué hacen las hermanas de ahí? Se organizan y dicen, vamos a ayudar a esa mujer. Y van a su casa y todos los días se organizan para ir a limpiarle su casa, lavarle ropa, le llevan comida a sus hijos y van y trabajan ahí con ella. Y finalmente ella se recupera, escucha la palabra de Dios, es bautizada ella, se bautizan después sus hijos, después pasan los años y esa hermana se viene para Ciudad Juárez y entonces acá se vienen algunos de sus hijos y ¿qué creen? Me empiezan a visitar porque somos primos. Y mientras yo andaba en el mundo ahí de vago molestando a mis vecinos ahí en las pandillas de la Independencia, pues llegan mis primos, uno de ellos, ¿verdad? Y me empieza a hablar del evangelio y a invitarme a la iglesia y pues a mí no me interesaba. Yo decía, ¿y qué hay ahí? Pues ¿qué hay ahí? No, pues esto y lo otro. A ver, vamos a ver. Y voy a la iglesia y veo que hay muchas muchachas muy guapas y dijo, no, pues sí vengo. Y me empecé a mover ahí por interés carnal, ¿verdad? Y empecé a escuchar y a oír. Finalmente el evangelio llegó a mi corazón, me convertí en cristiano y terminé de predicador y ahora predico desde los 18 años de edad y mañana cumplo 50. ¿Cómo inició todo? ¿Alguna vez esas mujeres pensaron que su benevolencia, su servicio al Señor a través de ayudar a esta mujer necesitada iba a impactar al punto de que un predicador iba a nacer por ese acto? Usted dirá, pero pues ¿qué tiene importante? Pues ni que fuera usted un gran predicador. Bueno, pero soy predicador, hermanos. Un predicador más que ha llevado el evangelio a otros lugares, que gracias a Dios he tenido la bendición de comenzar iglesias donde no había. Muchas almas han sido salvas por ese acto de un grupo de hermanas humildes que quisieron hacer la obra de Dios, que no es agradable para muchos. Ir a limpiar casas, ir a atender niños, ir a dar de comer, compartir alimentos, parece un acto insignificante, ¿verdad? Pero ese acto puede tener un impacto grande en la obra de Dios. Hermanos, no menospreciemos lo que Dios nos manda y seamos más atentos. Si Él nos ha mandado, nos ha dado la habilidad, la capacidad, la fuerza para servir de un modo u otro, hágalo. Dice, hermano, yo estoy muy enfermo y me la paso en el hospital. Dios te quiere ahí. Dios te quiere usar ahí en el hospital. Ahí, Dios te quiere ahí. ¿Sí? Usted no diga, no, porque ¿cómo me va a usar Dios a mí? Porque Dios te quiere ahí. Ahí hay un montón de enfermos y de doctores y de enfermeras y de gente que necesita el evangelio. Yo a veces he querido ir a predicar al hospital y no me dejan. Me dicen que no. Pero yo prediqué, sí Señor, yo prediqué. ¿Y sabe cómo le hice? Estuve un año enfermo, internado. Y ahí me tenían predicando todos los días. Dije, ahora sí voy a poder predicar acá adentro. Ya estoy adentro, ya me metí. ¿Quién me metió ahí? El Señor me metió ahí. Y pude predicar ahí el evangelio. Y ya no pueden decir que no saben, que no han oído, que no han escuchado, porque ya escucharon. Entonces, si usted está enfermo y está en los hospitales, Dios lo quiere ahí. Si usted está sano todavía y puede ayudar a un necesitado, Dios lo quiere ahí. Dios le ha bendecido para eso. Dios le está llamando para que usted haga una obra.
Es decir, si usted puede y tiene el tiempo para visitar personas y ayudarles, ancianos, mujeres necesitadas, etc., Dios te está llamando a eso. La capacidad que usted tenga es el llamado de Dios para hacer la obra. Y todos tenemos alguna habilidad, todos tenemos alguna capacidad, todos tenemos algo, hermanos, que puede ser usado para la obra de Dios. Ananías era un discípulo y fue usado para impactar la vida de Pablo, y entonces eso impactó la vida de otros. Así que somos rápidos para obedecer la más mínima orden del Señor, o nos gusta tratar de hacerlo cambiar de opinión para hacer otra cosa o para no hacer lo que tenemos que hacer. Moisés quiso hacer eso, ¿no? ¿Se acuerda? Moisés, quiero que vayas. Y quiso hacer lo mismo. Dijo, Señor, pero soy torpe de lengua, Señor. O sea, él decía, pero ¿cómo yo voy a ir a sacar una nación de la esclavitud de una potencia como Egipto? Imagínese si yo nada más traigo aquí una vara y luego soy torpe para hablar. Pero lo hizo. Dios le dijo, ve. Y lo hizo. Y hasta Dios lo capacitó con lo necesario para hacerlo. Entonces, hermanos, hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo Dios? Vea sus capacidades. Vea las capacidades que tiene. Vea los lugares que frecuenta. Y ahí lo está llamando Dios. Hay algo que Dios quiere que haga ahí en ese lugar donde está ahora. ¿Pero qué hace falta? Que usted diga, heme aquí. Aquí estoy, aquí me tienes. Vamos a hacer lo que Dios quiere. Y eso, hermanos, que parece inofensivo, parece insignificante, puede tener un gran impacto en el reino de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él